Despiertas con el crujir del mármol que se quiebra bajo el peso de estatuas doradas, cada una esculpida con el rostro de un hombre convencido de ser un dios. Es el año 39, después de Cristo, y eres un senador del Imperio Romano. Desde las sombras del Monte Palatino, observas cómo el emperador Calígula ordena otra ejecución, acusando a su víctima de no rendirle la devoción suficiente. El aire de la mañana arrastra el olor metálico del sudor del miedo y el perfume espeso que impregna los velos púrpura del palacio. Con apenas 23 años, el emperador acaricia el cuello de su caballo favorito, mientras decide qué senador será la próxima víctima. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de sufrimiento y resistencia, si disfrutas descubriendo los secretos ocultos de la historia, no olvides suscribirte. Y dime en los comentarios desde dónde me escuchas. Me asombra que podamos explorar juntos estos relatos antiguos desde distintas partes del mundo. Calígula asumió el poder en el año 37 después de Cristo, cargando con las esperanzas de todo el imperio. Nacido en el 12 después de Cristo, hijo del querido general germánico y de Agripina la Mayor, pasó su infancia entre las legiones en la frontera germana. Los soldados le confeccionaron diminutas botas militares, de allí el apodo Calígula, que significa pequeñas botas. Aquellos mismos hombres que lo mecían de niño acabarían rezando para sobrevivir a su reinado. Los primeros meses de su reinado parecían esperanzadores. Calígula liberó a los prisioneros políticos, restauró las elecciones y repartió generosos donativos tanto a la guardia pretoriana como a los ciudadanos romanos. Sin embargo, entre los pasillos de mármol del poder absoluto y los susurros envenenados de los aduladores de la corte, aquel joven que había conquistado a las legiones empezó a transformarse en algo que Roma jamás había presenciado. Un emperador que exigía ser adorado como un dios viviente y que se entregaba a placeres tan extremos que horrorizaban incluso a una sociedad habituada al exceso. Las primeras señales surgieron durante su recuperación de una extraña enfermedad en el año 38 después de Cristo. Los sirvientes del palacio notaban cómo permanecía largos minutos con la mirada perdida, moviendo los labios en conversaciones silenciosas con compañeros invisibles. Cuando salió de su lecho de enfermedad, los cortesanos notaron que algo esencial había cambiado en aquellos ojos azul pálido. Donde antes había cálculo, ahora ardía una inquietante mezcla de paranoia y grandeza divina. La transformación de Calígula se manifestó primero en su relación con los rituales religiosos. Los emperadores romanos tradicionales mantenían con cuidado la ficción de gobernar bajo el favor divino, pero nunca como dioses en carne propia. Calígula rompió esta frontera con el entusiasmo de un hombre que descubre el fuego. Ordenó que en los templos de todo el imperio se sustituyeran las estatuas de los dioses tradicionales por imágenes de sí mismo, con cabezas intercambiables para que su aspecto divino pudiera renovarse según las estaciones. En sus aposentos privados construyó santuarios elaborados, donde mantenía conversaciones con las estatuas de Júpiter, Marte y Venus. Los sirvientes aseguraban escuchar respuestas. Los guardias apostados en el exterior se acostumbraron al sonido de la risa del emperador mezclándose con el silencio, como si voces divinas, audibles solo para él, compartieran bromas cósmicas sobre los asuntos mortales. Los guardias apostados en el exterior se acostumbraron al sonido de la risa del emperador mezclándose con el silencio, como si voces divinas, audibles solo para él, compartieran bromas cósmicas sobre los asuntos mortales. En un ritual documentado en el año 39 después de Cristo, obligó a la esposa del senador Marco Junio Bruto a desnudarse frente a una estatua dorada de sí mismo mientras recitaba oraciones reservadas a Venus, diosa del amor y la sexualidad.
El apetito sexual del emperador se volvió inseparable de su poder político, transformando el gobierno en un teatro del absurdo. Mantenía una selección rotativa de mujeres casadas de familias influyentes, cuya función principal en los banquetes palaciegos no era conversar, sino exhibirse. Las mujeres eran elegidas no por su belleza, sino por la importancia política de sus maridos. A veces se las hacía sentar a sus pies como mascotas, otras eran obligadas a servir vino, mientras sus esposos fingían no percibir la humillación. Estas innovaciones religiosas se extendieron al ámbito íntimo de formas que escandalizaron incluso a la aristocracia más cínica de Roma. Calígula estableció un culto de adoración imperial que obligaba a senadores y a sus esposas a participar en ceremonias que confundían la sumisión política con la degradación sexual. Marco Lépido, casado con la hermana de Calígula, Drusila, se encontraba en una situación aún más extraña. En los banquetes oficiales, el emperador discutía sobre impuestos o campañas militares mientras acariciaba públicamente a su cuñada. Los cronistas cuentan que Lépido mantenía la mirada fija en quien hablaba de granos o tribus germánicas, apretando la mandíbula como quien mastica cuero, mientras su esposa gemía a pocos pasos de distancia. Estas escenas de cena cumplían varias funciones en la mente de Calígula. Demostraban su poder absoluto sobre las familias más influyentes y al mismo tiempo saciaban su necesidad de tener testigos de sus placeres. El emperador parecía incapaz de experimentar goces sin espectadores, convirtiendo cada encuentro en una afirmación pública de su autoridad imperial. Su relación con sus hermanas superó incluso estos límites. Según fuentes como Suetonio y Casiodión, Calígula mantuvo relaciones incestuosas con Agripina, Julia Libila y, sobre todo, con Drusila. Cuando ésta murió en el año 38 después de Cristo, algunos decían de fiebre, otros sospechaban de veneno, la manera en que el emperador expresó su duelo escandalizó a Roma. Calígula declaró a Drusila diosa y fundó un culto en su honor, con templos y sacerdotes. Pero sus rituales de luto fueron mucho más allá. Los sirvientes lo encontraban en la antigua habitación de su hermana, hablando con su ropa, sus joyas e incluso sus cosméticos. Pasaba horas acomodando sus objetos mientras les relataba sus actividades cotidianas. Aún más perturbadores fueron los relatos sobre el cuerpo de Drusila. Varias fuentes, aunque escritas décadas después, afirmaban que el emperador retrasó su entierro durante días y llevó a cabo ceremonias privadas que mezclaban rituales religiosos con lo que solo puede describirse como un culto necrófilo. La devoción de Calígula por Drusila no terminó con su muerte. Según las crónicas, el emperador ungió su cuerpo con aceites preciosos, mientras recitaba poemas de amor y planes políticos, interpretando su fallecimiento no como un final, sino como una transformación en su vínculo. Estos rituales en torno a la muerte se reflejaban también en el trato que daba a sus rivales políticos. Calígula acostumbraba presenciar personalmente los últimos momentos de aquellos condenados a ejecución, e incluso intervenir en ellos, yendo más allá de los protocolos tradicionales. Estas prácticas hacían visible su deseo de control absoluto y su interpretación extrema del poder imperial. Uno de los casos más notorios fue el del senador Cneo Pisón, acusado de conspiración en el año 40 después de Cristo. Mientras que a los miembros de la clase senatorial se les solía conceder una ejecución honorable mediante decapitación o suicidio forzado, Calígula optó por otro camino. Ordenó que Pisón fuera llevado a su baño privado. En medio del vapor y los ecos de las paredes de mármol, el emperador lo interrogó y lo castigó personalmente con métodos implacables. En esa escena, la afirmación política y la satisfacción personal del emperador parecían fusionarse en un mismo acto. La extraña relación de Calígula con la muerte también se reflejó en los espectáculos del anfiteatro. Mientras que los emperadores anteriores utilizaban los combates de gladiadores como teatro político, Calígula los convirtió
en una extensión de sus propias pasiones. No se limitaba a observar desde la distancia. En ocasiones llamaba a ciertos gladiadores a su palco privado para presenciar de cerca los momentos más intensos de la lucha. Para él, los juegos gladiatorios no eran solo entretenimiento para el pueblo, sino un escenario donde se exhibía de la manera más cruda su autoridad absoluta. Esta relación con la muerte también se reflejaba en los espectáculos del anfiteatro. Mientras los emperadores anteriores usaban los combates como herramienta política, Calígula los transformó en una extensión de sus pasiones. En ocasiones hacía atraer a ciertos gladiadores a su palco privado para observarlos de cerca. Para él, los juegos no eran solo entretenimiento, sino un escenario donde exhibía su poder en su forma más desnuda. Una de sus prácticas más controvertidas fue obligar a esposas e hijas de senadores a participar en combates. Vestidas con armaduras ligeras, eran enfrentadas a gladiadores profesionales. El propósito era humillar a la aristocracia romana y demostrar, de manera brutal, la supremacía absoluta del emperador. Los extraños rituales del emperador se ampliaron con las ceremonias dedicadas a su caballo Incitatus. La historia recuerda su intención de nombrarlo cónsul, pero las fuentes palaciegas sugieren aún más. Calígula organizaba bodas para el animal, banquetes en su honor, y lo trataba como a un compañero eterno. Se dice que Calígula mandó construir dormitorios junto al establo de Incitatus y pasaba noches allí. Incluso conversaba sobre asuntos de estado con su caballo, confiándole temores y secretos. Este comportamiento reflejaba tanto su soledad como la imposibilidad de confiar en los hombres de su entorno. El origen de estas conductas se hallaba en su infancia traumática. Su padre, Germánico, murió en circunstancias sospechosas cuando Calígula tenía 7 años, y su madre pasó años en el exilio y la prisión. Criado bajo la tutela del emperador Tiberio, fue testigo en Capri de un ambiente palaciego corrompido, donde el poder se entendía como libertad absoluta, más allá de cualquier moral. Allí aprendió a asociar el dominio con el sufrimiento y la humillación. Cuando ascendió al poder a los 24 años, heredó no solo el imperio, sino también esta cultura profundamente deformada. Las fuentes antiguas relatan que Calígula sufría ataques repentinos, desmayos y visiones. Algunos historiadores modernos han sugerido que pudo tratarse de un trastorno neurológico o incluso una enfermedad infecciosa que afectó su mente. Sin embargo, estas explicaciones médicas no bastan para entender su comportamiento. Calígula no siempre actuaba desde la confusión. Muchas de sus decisiones eran frías, calculadas y estratégicas. En él, la frontera entre enfermedad y poder absoluto se desdibujaba, creando un estilo de gobierno en el que el delirio personal se convertía en política de Estado. En el año 41 después de Cristo, la tensión en Roma alcanzó un punto de ruptura. Cassius Chaerea, un oficial de la Guardia Pretoriana humillado en repetidas ocasiones por el emperador, decidió tomar venganza. Junto a un grupo de conspiradores, planeó un ataque que no solo respondía a rencores personales, sino al deseo de salvar al imperio de un gobierno cada vez más insoportable. El complot se ejecutó en los pasillos del Palacio Imperial, donde Calígula solía moverse con su guardia más cercana, el 24 de enero del 41, mientras Calígula se dirigía a un espectáculo teatral en los jardines de Palatino. Los conspiradores lo acorralaron. Fuera de la vista del público, lo apuñalaron repetidamente. Según Suetonio, el emperador apenas tuvo tiempo de gritar antes de caer al suelo. La ironía fue que aquellos encargados de protegerlo, sus propios pretorianos, se convirtieron en sus verdugos. En cuestión de minutos, el hombre que había hecho temblar a senadores, nobles y pueblo por igual, yacía muerto en un charco de sangre. Tras la muerte del emperador, los conspiradores no se detuvieron allí. La esposa y la hija pequeña de Calígula fueron ejecutadas poco después.
Roma no quería arriesgarse a que quedara un heredero que reclamara el trono en nombre de una dinastía manchada por el terror. El intento fue borrar no solo al hombre, sino todo lo que representaba. El Senado celebró la muerte de Calígula y trató de restaurar cierto orden. Sin embargo, la huella del emperador no podía borrarse tan fácilmente. Sus excesos, su crueldad y su desafío a todas las normas de Roma quedaron grabados en la memoria colectiva. Durante siglos, su nombre se convirtió en sinónimo de locura y tiranía. Calígula fue recordado como un ejemplo extremo de cómo el poder absoluto puede corromper hasta lo más íntimo de la condición humana. Epílogo.